Hola, les quiero agradecer su apoyo y les ofrezco mi novela Claridulce a la venta ya en Amazon. La liga para comprar está en la descripción. Muchas gracias y sigamos con la clase. Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar la clase. La semana que entra tenemos casas y pues ya saben que a nosotros nos toca el jueves. Ya el lunes les digo en qué salón nos toca, pero ya saben que es a las 12:30. Y si no pueden venir, pueden llamar y ver cuándo pueden hacerlo, pero acuérdense que creo que ya la mayoría tiene las horas suficientes para venir y hacer examen. Va a ser el examen a las 12, dice el 12 jueves y, que viene, 12:30, sí. el otro jueves, ¿verdad? Sí, pues, el otro jueves. No este jueves, sino en 8 días. Ok, Ey, ok, no muy bien. mañana. Sí, sí. No mañana hasta el otro, ok, Hasta el otro, sí. ok, De todas maneras, yo les vuelvo a repetir y les en pongo la el horario. semana. Sí, en la semana. Ujú. Ok, gracias. Sí. Igual estamos terminando ciencias. ah, ya el lunes también empezamos español, así que pues nos quedan creo 2 temas y ya se acaba. Entonces, hoy vamos a hablar de la energía y lo bueno de hoy es que no vamos a usar matemáticas, ah, así que va a ser pura lectura. Bueno, no sé si eso se considera bueno o no, pero va a ser así. En las lecciones pasadas tocamos básicamente lo que es la fuerza y básicamente definimos la fuerza como algo que provoca que algo más se mueva. Entonces, no discutimos lo que es la energía y la energía también la vamos a reducir un poquito. Hay muchos tipos de energía, pero nada más nos vamos a concentrar en unos cuantos. Entonces, hay un montón de energías, ¿sí? Ya básicamente nosotros en las lecciones anteriores hablamos de la mecánica y hablamos de la química. Este, Al principio hablamos de la metabólica, así que el enfoque de hoy va a ser en la eléctrica, magnética, electromagnética, térmica, sonora y nuclear. Y pues va a ser simplemente superficial definirlas y entenderlas. De las otras, pues básicamente, si hablamos de la energía mecánica, como les digo, esa ya la discutimos anteriormente, hablamos del trabajo, que básicamente provoca movimiento. Cuando hablamos de energía, hablamos básicamente de la expresión del movimiento en diferentes formas. Porque básicamente en el universo hay dos cosas, materia y energía. Al principio discutimos los estados de la materia, después que discutimos los estados de la materia, transicionamos un poquito a lo que son las leyes de Newton y hoy vamos a discutir lo que es energía, que es la otra mitad del universo. Según Einstein, materia y energía básicamente están un paso al lado de la otra. La materia se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en materia. Eso es parte de la teoría de la relatividad especial. No sé si han oído hablar de la ecuación E igual a mc al cuadrado, donde energía es igual a masa por la constante al cuadrado o masa por la velocidad de la luz al cuadrado. No vamos a entrar a detalles en eso, nada más quería mencionárselos.
Y de lo que les digo, de lo que está en la lista, pues lo vamos a definir. ¿Sí? Preguntas. Yo les doy un momentito para copiar. Muy bien. Entonces tenemos la energía eléctrica y básicamente la electricidad es cuando los electrones se mueven de un lugar a otro. Y la corriente eléctrica ocurre cuando estos se desplazan donde no hay, perdón, donde hay muchos a donde no hay muchos. En un circuito eléctrico, esto ocurre en círculos. Para que exista una corriente eléctrica, debe de haber un conductor. O sea, tiene que haber una cosa, un lugar por donde tienen que pasar estos electrones, ¿sí? Y el intercambio en esos electrones es lo que provoca la corriente eléctrica. Entonces, cuando hablamos de corriente eléctrica o de energía eléctrica, existe ese intercambio, ¿sí? De donde no hay electrones a donde hay electrones. Nosotros tenemos una carga negativa, ¿sí? Nosotros somos tierra. Entonces, si tocamos un lugar con carga positiva, es lo que nos electrocuta. Nosotros somos conductores. Por eso no es bueno meter los dedos a las corrientes eléctricas, a los enchufes. Por eso no es bueno tener electrodomésticos en el baño, cerca de donde uno se baña, ¿Me escuchaste? porque eso puede provocar que una corriente eléctrica se genere y que pasen electrones de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. ¿Sí? Hay varios tipos de materiales. Hay materiales que son conductores, o sea que permiten que estos electrones viajen sin problema. Hay semiconductores que permiten el paso del electrón, pero de una manera moderada. Y hay aislantes que no permiten que se muevan los electrones. Los conductores por lo general son metales y hay de metales a metales. Por ejemplo, el hierro es mejor conductor, este, ay, perdón, ¿qué es? Ya se me fue. Bueno, no, déjenme regreso. El cobre es mejor conductor que el hierro, por eso se usan alambres de cobre para para la electricidad. Los semiconductores son los que se utilizan en aparatos electrónicos porque básicamente modulan o regulan el shock eléctrico y utilizan un lenguaje que se llama lenguaje binario de ceros y unos, o sea, de prender, apagar, ¿sí? Y los aislantes son materiales que no permiten que cruce la electricidad o que pase la electricidad. Por ejemplo, el plástico. El plástico no es conductor. La madera no es un conductor. El semiconductor más común que utilizamos día a día, pues es el silicio. Entonces, cuando hablamos de energía eléctrica, estamos hablando de ese intercambio de electrones. Ahora, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esta es una expresión de las muchas en las que la energía cambia.
¿sí? Entonces, las energías que les mencioné al principio y esta energía son expresiones diferentes de lo mismo, ¿sí? Ahora, las unidades con las que se mide la electricidad son los voltios, ¿sí? Y los voltios cuando generan trabajo es cuando se convierten en watts. Por eso les decía que mucha gente ayer, con la lección de ayer se confundían un poquito en el sentido de que hablamos watts en el sentido de potencia, pero básicamente la electricidad en sí se mide en voltios, que es la capacidad de la batería o la capacidad de, qué sé yo, del generador. Ah, y los watts ya es la potencia, o sea, es la cantidad de trabajo por segundo que genera esta electricidad. Cuando esta energía se convierte de electricidad a energía mecánica. Entonces, ahí la complementación y la aclaración de lo que estábamos viendo, ayer. Entonces aquí la banda de conducción es por donde pasan los electrones, la banda de valencia es por donde se hace el intercambio, porque el electrón valente, acuérdense que es el electrón que se puede cambiar, que puede irse de un lugar a otro, como cuando estábamos viendo el modelo de Lewis. Entonces aquí es lo mismo, de que básicamente el electrón valente es el que se puede transportar de un lugar a otro. Entonces, como ven aquí, está ese desplazamiento, ¿no? Que pasa libremente. Acá pasa, pero hay una distancia, pero alcanza a pasar. Y aquí está demasiado separado y el electrón no pasa. Entonces, valencia es eso, ¿no? Es ese espacio de intercambio. Ah, ya lo puedo cambiar. Sí, profesor, gracias. Y después tenemos la energía magnética, que es pariente de la energía eléctrica en el sentido de que también utiliza electrones. Y en este caso, este, utiliza una polaridad donde se atraen los materiales, no solamente a nivel eléctrico, sino que a nivel material. Cuando decimos que un objeto es magnético, es porque tiene alineados sus electrones en una sola dirección y eso hace que otros electrones se peguen hacia esa misma dirección. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces aquí hablamos también de polaridad positiva y negativa, tanto en la electricidad como en el magnetismo hablamos de polos positivos y negativos. Básicamente, el polo negativo es donde no hay electrones y el polo positivo es donde hay electrones. Ahora, en el caso del magnetismo, al igual que en el caso de la electricidad, donde hay tiende a irse a donde no hay. Y también, en el caso del magnetismo, si son dos polos iguales, estos polos iguales se rechazan. No se quieren, no se juntan. Y para juntarlos se requiere una fuerza enorme, pero al final no se quedan unidos. Entonces, aquí la energía magnética y la energía eléctrica son parecidas. En este caso, la energía magnética es un poquito expresada más en el material, donde no nos va a dar un toque, sino que nos va a dejar pegados ahí. Ahora, nosotros somos conductores eléctricos, pero nosotros no somos permanentemente magnéticos.
Para ser permanentemente magnéticos, nuestro cuerpo no tiene los materiales necesarios, pero hay otros materiales como ciertos metales que sí se pueden hacer permanentemente magnéticos. Nosotros nos podemos hacer magnéticos frotando un globo en nuestro cabello y eso genera que tengamos cierto nivel de magnetismo y eso también provoca electricidad estática, que es lo que discutimos la otra vez cuando decíamos que si tocábamos a alguien y nos da un toque, pues básicamente eso es lo que ocurre. Nos volvemos magnéticos por un momento y también generamos una carga positiva en nuestro cuerpo, porque por lo general nuestra carga es negativa. Entonces nos encontramos con otra persona con carga negativa y existe ese intercambio de electrones. En el caso del magnetismo, nosotros tenemos esa carga positiva y podemos atraer un pedazo de papel que tiene una carga negativa y se nos pega en los dedos por un ratito, pero una vez que descargamos esa carga, ya dejamos de ser magnéticos, ¿sí? El planeta Tierra tiene básicamente energía magnética en sus polos, en el polo norte, en el polo sur, por eso podemos utilizar una brújula, porque básicamente es un pedacito de metal sensible que nos apunta hacia dónde está el norte magnético de la Tierra. Este, y como ven, la energía magnética se expresa en círculos así, en elipses. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, un imán en un montón de polvo metálico, van a encontrar este patrón circular, ¿sí? Porque básicamente esta energía se distribuye de esta manera. O sea que básicamente, ay, perdón, un imán siempre va a tener dos cargas, positiva y negativa, ¿sí? Este, y básicamente un metal que tiene propiedades magnéticas va a reorganizar sus electrones a manera de pegarse al, ¿cómo se llama? Al polo adecuado. Mm. Entonces, si nosotros pegamos un imán a un metal, estamos pegando por lo general el polo positivo. El otro polo no va a pegar. Mm. Este, entonces pongo ese ejemplo un momento. Sí, gracias. Pues básicamente el magneto o el imán lo que hace es reorganizar los electrones del metal que es magnético para que se pueda pegar al polo adecuado. Entonces, como vemos aquí, tanto norte como sur atraen los pedacitos de metal porque básicamente están desorganizados, la polaridad está desorganizada en el metal. Entonces, básicamente se va atrayendo a la polaridad entre comillas correcta. En los imanes que nosotros tenemos en la casa, que los pegamos al refrigerador, básicamente son de carga positiva y se pegan negativos al refrigerador. Los imanes eléctricos que utilizan, por ejemplo, en los deshuesaderos, les dan una carga para que se vuelvan positivos y atraigan el polo negativo del metal. Pero básicamente los imanes que nosotros utilizamos así en la vida diaria tienen una carga positiva. Pero en el caso de este tipo de imanes, que por lo general un imán siempre va a tener dos polos, es eso, de que
básicamente hace esa organización o esa reorganización en el metal con el que toca. ¿Sí? Busco otra imagen. Entonces aquí podemos ver que los electrones están por sin ningún lado. Sí, por sin ningún lado. Ya cuando existe esa carga magnética, los electrones se organizan en una sola dirección. Y la dirección positiva es a donde se dirige el electrón. Y la dirección negativa es pues, el lado opuesto. Entonces, básicamente en este ejemplo, podemos ver que en este metal de aquí, los electrones están por sin ningún lado. Y ya que se magnetiza, entonces el electrón corre hacia una sola dirección. Entonces ya con esta organización, ya entonces se genera esa atracción de los otros electrones que también los hacen ir en una sola dirección. No sé si esto aclare las cosas o se las haga más, ah, Sí quedó claro, profesor. ¿está Sí, claro? Sí. sí, Porque gracias. en el magnetismo básicamente es eso, de que básicamente el electrón está corriendo en una dirección. Ujú, Y básicamente hace que el material, que el electrón del otro material corra hacia la misma dirección y es lo que hace que se junten. ujú, ¿Sí? ujú. Gracias. De nada. Ya le puedo cambiar. Ya. ¿Ya? Ahora tenemos el electromagnetismo. Y básicamente el electromagnetismo es ese estado entre uno y el otro. Y ese cambio constante entre un estado y el otro es lo que provoca básicamente la luz y las ondas de radio y los rayos X, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la energía, en este caso, trabaja en ondas y dependiendo del tamaño de la onda, vamos a expresar o vamos a percibir diferentes cosas, ¿sí? Entonces, básicamente, ah, cuando hablamos de electromagnetismo, estamos hablando de ese intercambio entre electricidad y magnetismo de una manera constante, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que va a haber una variedad de expresiones en cuanto a la manera en que el tamaño de la onda de este intercambio de estado entre electricidad y magnetismo se expresa, siendo entonces luz, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamas, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de la electricidad y a diferencia del magnetismo, la electromagnetismo no necesita un medio. Ese puede viajar por el espacio tal cual, en el vacío. Entonces, si hablamos, por ejemplo, exactamente de los rayos ultravioleta, pues ellos viajan en el vacío. La luz viaja en el vacío, los microondas viajan en el vacío, la radio viaja en el vacío. Entonces, a comparación de la electricidad necesita un medio, necesita un conductor. El magnetismo también necesita un conductor. El electromagnetismo, o sea, los dos revueltos juntos, no, no ocupan, porque básicamente están cambiando de un estado a otro constantemente y generan una onda y esa onda no requiere un conductor. Ahora, podemos generar electricidad o podemos generar magnetismo de ciertas frecuencias, pero para eso se ocupa un conductor o se ocupa otra cosa.
pero en sí la onda electromagnética no necesita un conductor, puede viajar en el vacío. Sí, me dicen cuando le pueda cambiar. Después tenemos la energía térmica. Y la energía térmica es lo que decimos que calor. ¿Y qué es el calor? El calor es la excitación de las moléculas. Entonces, cuando decimos que hay calor es porque las moléculas se mueven rápido. Entonces, cuando decimos que hay energía calórica es porque las moléculas de un objeto se están moviendo rápidamente, ¿sí? Entonces, el calor radia, pero para volverse calor necesita llegar a tocar un objeto. Básicamente, el calor se puede emitir con microondas o con rayos ultravioletas o con fotones, pero no se convierte en sí en calor hasta que básicamente altera la movilidad o el movimiento de una molécula o de un átomo. Entonces, el calor en sí, o lo que provoca el calor, tampoco necesita un conductor, pero para que el calor se vuelva calor, sí necesita entonces llegar a un material y este material necesita excitarse, o sea, moverse rápido. Encontramos que hay tres maneras de conducir el calor. La primera, pues, es la conducción. Básicamente, el material transporta de donde está caliente a donde está frío. Entonces, esa temperatura o esa excitación molecular camina sobre el material. La otra es la convección, que es básicamente este, que un gas o un líquido transporten ese calor de abajo hacia arriba. Por ejemplo, un horno es un método de convección, porque ya ven que en el horno la flama está abajo y ya de ahí empieza a calentarse de abajo hacia arriba. Bueno, depende del horno, ¿verdad? Porque hay hornos también que tienen el quemador arriba. Pero por lo menos el horno de convección o este, así lo hace. Y después tenemos la radiación, que es lo que les explicaba, ¿no? Que básicamente es una onda y esa onda al tocar un material lo excita y hace que las moléculas se muevan rápido, lo cual que provocan que esas moléculas se muevan y existe esa sensación de calor. Entonces, nosotros, por ejemplo, recibimos radiación del sol que al tocar nuestra piel activa nuestros nervios que detectan el calor y tenemos esa sensación. A nivel molecular, pues estas moléculas se mueven rápido. Igual la banqueta, al recibir esa radiación solar, este, incrementa su temperatura porque sus moléculas se empiezan a mover más rápido. Entonces, por ejemplo, en el espacio exterior, donde hay vacío, ¿sí? Allá está la onda, está la onda, está la radiación de este calor. Pero este calor no se expresa hasta que esa onda choca con un material y provoca que se muevan rápido sus átomos. Entonces, en el espacio exterior hay frío, no hay nada, no hay temperatura, ¿sí? Está la radiación, pero esa temperatura no se expresa hasta que entonces choca con hasta que esa onda de radiación no choca con un material.
Entonces, el espacio vacío está frío, pero una vez que esa onda que viaja en ese espacio choca con un material como un planeta, un asteroide o lo que ustedes quieran, entonces es donde se genera o se provoca este calor. Ahora, la radiación puede pasar por muchas cosas. Ah, más adelante vamos a hablar de la energía nuclear, que básicamente es la que provoca la mayoría de la energía calórica que experimentamos nosotros. Pero básicamente esto es algo que aquí hay que aclarar, que básicamente, perdón, el calor empieza por radiación, pero ese calor no se expresa hasta que básicamente esa radiación choca con algo, sea sólido o sea líquido. Y ya de ahí pues se transmite de manera conductiva o de manera convectiva. Entonces, ayer hablamos de la fricción, por ejemplo. Cuando hablamos de fricción, hablamos de que un material resiste a otro. Y cuando hay un exceso de fricción, eso puede causar una excitación molecular, lo cual causa calor. Entonces, por ejemplo, cuando frotamos dos palitos, los podemos hacer encender porque básicamente ese movimiento genera fricción y esa fricción excita las moléculas, lo cual provoca que empiece una oxidación rápida y genere una flama. Entonces, sí, el movimiento puede causar calor, sí. Y es lo que les mencionaba también ayer con el uso, por ejemplo, de lubricantes en los motores de combustión interna, de que está pegando metal con metal. Entonces, ese movimiento tan rápido hace que el metal se pueda calentar y se derrita y entonces es lo que provoca que el motor se desviele en el caso cuando se quebran los pistones o que se fusionan con la cabeza. Entonces, el movimiento en sí sí puede causar calor, sí. Gracias. Sí, de nada. Después tenemos la energía sonora. Y la energía sonora es una vibración y esta sí necesita un medio. Entonces, en el espacio exterior, donde no hay gas y donde no hay líquidos, no hay sonido. Entonces, cuando explota una estrella, no hace ruido. Genera energía, genera una vibración, pero como no hay un gas o un líquido que vibre, no hay sonido. Entonces, el sonido, al igual que la onda electromagnética, se da con frecuencias. E igual que con la onda electromagnética, nosotros tenemos un límite en la percepción de esas frecuencias, tanto altas como bajas. Este, por ejemplo, los elefantes se comunican con frecuencias bajas, entonces ellos pueden percibir ciertas vibraciones, oír ciertas vibraciones que nosotros no. En el caso opuesto, los perros y los gatos pueden oír frecuencias muy altas. Entonces, no sé si por ahí hayan visto que venden que silbatos de perro, donde pues uno chifla y el perro empieza a ladrar. Nosotros no oímos nada, pero ellos sí alcanzan a oír. Igual con la edad vamos perdiendo la capacidad de percepción de frecuencias altas. Entonces, mientras más adultos, vamos también naturalmente perdiendo el oído y ya llegamos a un punto donde ya no escuchamos ciertas frecuencias. El sonido tiene intensidad, o sea, qué tan fuerte es la onda, y tiene frecuencia, qué tan grave o qué tan aguda. Entonces, cuando hablamos de la intensidad, hablamos del tamaño. Cuando hablamos de la frecuencia, hablamos de qué tan rápido se mueve, ¿sí? Entonces, intensidad alta, pues es que se oye recio, que se proyecta, que tiene un alcance grande.
Y su frecuencia es qué tan rápido está caminando la frecuencia o qué tan rápido está caminando la onda. Entonces, si camina rápido, la frecuencia es alta. Si camina lento, la frecuencia es baja. Entonces, un chillido es una frecuencia alta porque esta onda se está moviendo rápido. Un bajo es una frecuencia baja, vaya la pleonasmo. Y eso significa que la onda o la frecuencia está larga, ¿no? Y ya después tenemos la energía nuclear. Y básicamente la energía nuclear viene en dos sabores, la fisión y la fusión. Y básicamente de la energía nuclear obtenemos tanto radiación como energía calórica. Entonces, la energía nuclear se obtiene cuando se juntan los átomos o cuando se separan los átomos. Entonces, en la fisión nuclear, estamos hablando de que el átomo se separa. Un átomo se vuelve en dos átomos. Y en la fusión nuclear, dos átomos se vuelven un átomo. Entonces, las estrellas utilizan fusión, ¿sí? Las estrellas utilizan fusión. Y al fusionarse, las estrellas o los átomos en una estrella, es lo que genera esa energía luminosa y esa energía calórica, etcétera, etcétera. Este, entonces, la fusión ocurre cuando dos átomos se juntan y forman un elemento más pesado. En la fisión nuclear, un electrón golpea el núcleo de un átomo y hace que se separe, formando ahora dos elementos más ligeros. ¿Sí? Ah, no, esto no es como los Teslas, no. Los Teslas son eléctricos, no son de fisión nuclear, no, no. Es que como ellos utilizan lo que es el helio para las baterías y eso. Ah, no, esa es otra cosa diferente. Ah, eso es diferente. Y un Tesla tampoco es de helio. Un Tesla es de batería de litio, donde básicamente se cargan con una corriente eléctrica y la batería, básicamente guarda electrones para entonces convertirlos en energía mecánica. Aquí estamos hablando de que se juntan dos átomos, o en este caso dos partículas subatómicas, con un átomo de hidrógeno para formar un átomo de helio. Entonces, este es el núcleo. El deuterio tiene un protón y un neutrón. El tritiurio tiene un protón y dos electrones, perdón, un protón y dos neutrones. Chocan para fusionarse con el hidrógeno expulsando un neutrón y ya queda el helio y ya queda balanceado 2 y 2. Este, pero no, los carros Tesla no funcionan así. Am, ha habido empujes para hacer algo similar a esto, pero todavía no llegamos a esa tecnología porque esto emite cantidades de calor parecidas al sol. Entonces, no. Los mecanismos por los cuales se convierten, por ejemplo, los carros de hidrógeno, ellos utilizan un cambio de polaridad para generar agua. Entonces, no es esto, no.